don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Reencarnado en Juego de Tronos capítulo 241 al 245. Señor Cambrón. Señor Cambrón. Ha habido un accidente. Cambrón, que había estado cabeceando, se despertó sobresaltado. La urgencia en las voces de Tregar y Cassius le heló la sangre. Apenas había dormido en los últimos días, e incluso por la noche, el descanso se le escapaba. Su ánimo estaba agotado, su semblante tenso, pero su mente permanecía lúcida. En cuanto oyó sus gritos desesperados, saltó de su catre. Cuando Cambrón salió al exterior, Tregar señaló con urgencia al otro lado del río. Mira al otro lado del río. Los tres hombres se encontraban en lo alto del río, contemplando el Norulu. Notaron que el fuego al otro lado del río brillaba con una intensidad inusual. Si se tratara solo de una fogata, no lo habrían podido ver desde tan lejos. Pero el cielo mismo resplandecía de un color naranja intenso, iluminado por algo mucho más potente. Mientras se esforzaban por escuchar, apenas pudieron oír gritos y el relincho de los caballos de guerra. No cabía duda. Algo terrible había ocurrido en el bando de Drogo. ¿Qué está pasando? Tartamudeó Cambrón. ¿Podría ser Viserys? Pero no, eso no parecía posible. ¿Cómo pudo Viserys entrar en los Campos Dorados sin ser visto? Era un ejército de 10.000 jinetes. Cuando se movían, la tierra misma temblaba. Incluso 10.000 pájaros volando sobre el río deberían haber llamado la atención de los Dothraki. Al principio, los nobles solo enviaron a sus sirvientes a investigar. Pero a medida que las llamas crecían y el caos se extendía por el río, algunos de los nobles más valientes consideraron enviar a sus sirvientes para observar más de cerca. Viserys los detuvo rápidamente por orden suya. La mayoría de los nobles se sintieron aliviados. Cualquier cosa que hubiera salido mal para los Dothraki, claramente les beneficiaba. Fue Viserys quien hizo eso, murmuró Lady Metis. Pero sigue en el cuartel. Viserys es ahora una figura dominante. No necesita involucrarse personalmente en todo, especuló Robb con un dejo de envidia en la voz. Debe tener un guerrero feroz bajo su mando. Robb, que estaba a punto de convertirse en el Señor del Mar, no pudo evitar desear tener un guerrero tan poderoso a su lado. Pero parecía que incluso él tendría dificultades para controlar a alguien tan formidable. Mientras tanto, Yesos y Alios también estaban inmersos en especulaciones, tratando de comprender la caótica escena que se desarrollaba al otro lado del río. Si eso es realmente cierto, sería una bendición. Nuestra ciudad ya no tendría que temer la amenaza de Dothraki. Volantis, la más antigua y poderosa de las 9 ciudades libres, había fundado 3 poblados en el curso inferior del río Roine, cada uno tan grande como Coro Norvos. Sin embargo, estos poblados se veían constantemente amenazados por las cimitarras Dothraki. Incluso la poderosa Volantis debía pagar tributo a los Dothraki en dinero y provisiones cada año. Ambos hombres comprendieron que si Viserys era realmente el responsable de los disturbios entre los Dothraki, el pacto de no agresión que estaban a punto de firmar se volvería aún más valioso e importante. Benerro, sin embargo, permaneció impasible ante el alboroto al otro lado del río. Con la mirada fija en el brasero ardiente, absorto en sus pensamientos, vio de repente 2 figuras que brillaban entre las llamas. Dany y Viserys. Estaban envueltos en fuego verde, pero solo Dany y 7 dragones jóvenes salieron ilesos. Viserys, ¿estás listo? A la mañana siguiente, Feles ordenó la construcción de un puente flotante. Los nobles de las 9 ciudades libres finalmente comprendieron la verdad. Viserys había orquestado la batalla de la noche anterior él solo.
En cuanto a Tregar, Cambrón y los demás, al enterarse de que en realidad había sido Feles quien había estado dando órdenes durante los 2 días anteriores, se les cayó el alma a los pies. La muerte de Drogo había destrozado la moral de los Dothraki. La batalla había terminado en la primera mitad de la noche, y desde la medianoche hasta el amanecer, se habían dedicado a capturar a los guerreros Dothraki que huían. En total, 5 Khals Dothraki, incluido Drogo, habían sido decapitados. Solo un anciano Khal, medio loco, se salvó. Todos sus jinetes de sangre también habían muerto. De los casi 50.000 guerreros Dothraki, alrededor de 10.000 murieron en batalla, más de 10.000 huyeron y los 30.000 restantes fueron hechos prisioneros. Viserys planeaba reformar a estos prisioneros mediante el trabajo. No importaba si no sabían cultivar la tierra o no tenían ningún oficio. Podían arar los campos y trabajar en las minas. Aquellos que se desempeñaran bien incluso podrían ser considerados para integrarse en su propio ejército. Así como la dinastía Han había utilizado a los desertores Xiongnu y Xianbei como fuerzas auxiliares, y la dinastía Tang había empleado a los turcos como guerreros, incluso la asediada dinastía Song había contado con diversos grupos nómadas como los Khitan. Los Dothraki no serían diferentes. Con alimento y un propósito, naturalmente servirían a su nuevo amo. Restablecer el orden en el Gran Mar de Hierba era una tarea monumental, pero Viserys estaba decidido a llevarla a cabo. Pero Viserys creía que sería más ventajoso incubar dragones primero, y mientras el poder militar de la Confederación seguía firmemente en sus manos, quería aprovechar la oportunidad para eliminar a todos sus oponentes de un solo golpe decisivo. Los nobles de las 9 ciudades libres quedaron casi mudos al observar el interminable flujo de prisioneros Dothraki que cruzaban el puente flotante. Eran los mismos feroces guerreros Dothraki a los que tanto temían. Aunque siempre habían afirmado haber sobornado a los Dothraki, estos nobles sabían en el fondo que no eran rival para ellos en la batalla. Pero ahora, Viserys había logrado lo que nadie había conseguido en siglos. Cuando apareció al frente de su caballería ensangrentada, ya no era solo un hombre a los ojos de la multitud, sino que era como un dios. «Es la cabeza de Drogo», gritó alguien. Detrás de Viserys, 5 robustos caballeros portaban 5 cabezas en lanzas. La más llamativa, en el centro, pertenecía a Drogo. Su trenza era la más larga, su cabeza la más grande, y gracias a la disposición deliberada de Regis, las cabezas de los 5 Khals se exhibían en forma de V invertida. «¡Viva el príncipe Viserys!», gritó Feles, cayendo de rodillas. Los oficiales de Tirosh que se acercaban repitieron el grito. «¡Viva el príncipe Viserys! ¡Viva el príncipe Viserys!». El cántico se extendió como la pólvora. Incluso los funcionarios de la Confederación, incluidos los culpables Cambrón, Cassius y Tregar, siguieron el ejemplo de Feles y cayeron de rodillas. La mitad de los nobles presentes también se arrodillaron, contagiados por el instinto gregario que inundó a la multitud. Cor, Norvos, el triarca de Volantis, el futuro señor del mar de Braavos. Todos estaban presentes para presenciar esta legendaria victoria que pasaría a la historia. Viserys, quien había erradicado la amenaza Dothraki para las 9 ciudades libres, se había ganado su respeto. Y donde los nobles se arrodillaron, sus sirvientes hicieron lo mismo. Pronto, la inmensa multitud de soldados y prisioneros se unió, hasta que, entre el cielo y la tierra, solo Viserys y Dany permanecieron a caballo, erguidos sobre el mar de figuras que se inclinaban. Tras esta gran victoria, las heridas de la guerra parecían insignificantes. Las nubes oscuras que durante tanto tiempo habían envuelto las tierras disputadas finalmente se habían disipado. Tanto los campesinos que labraban los campos como los sacerdotes en sus iglesias, nobles y plebeyos por igual, se vieron envueltos en una ola de alegría. La destrucción de los Dothraki prometía rutas comerciales más fluidas, menores riesgos y mayor abundancia de bienes. Pronto, innumerables ovejas y vacas inundarían las ciudades libres, permitiendo incluso a la gente común, que no había visto carne en todo el año, saborear los ricos sabores de la vida. Sin embargo, mientras muchos se regocijaban, otros lloraban. La hija menor de Cambrón había perecido en el caos de la guerra, y su cuerpo nunca fue encontrado.
La noticia lo llevó al borde de la locura. ¿Por qué? Drogo dijo claramente que no había necesidad de rehenes. ¿Por qué la dejé allí? Jess, mi amada. Su profundo dolor se transformó en un odio ardiente hacia Viserys. Todo es culpa de Viserys. Ese era mi Tirosh, mi puerto, mi palacio. Su culpa se enquistó y buscó venganza. Aún nos queda una última oportunidad. Fuego salvaje. Fuego salvaje ha llegado al puerto. Anunció Tregar al grupo. Lo que los hombres sin rostro no pudieron lograr, nosotros lo haremos. Incluso Cassius tuvo que aceptar la realidad de que los hombres sin rostro habían fracasado. Su confianza provenía de la decisión de Viserys de confiar los preparativos de la celebración a Cambrón, una medida que parecía un regalo divino. Mientras escuchaban los sonidos de la celebración fuera de la ventana, los tres comprendieron que este era su último recurso. Sin que ellos lo supieran, Viserys no solo estaba al tanto del plan de Cambrón, sino que lo estaba ayudando en secreto, poniendo todo a prueba. Una llama verde parpadeó en el brasero mientras Dany colocaba lentamente sus esbeltos pies y pantorrillas descalzos en él. ¿Hace calor?, preguntó Viserys, con la voz tensa por la preocupación. No, no lo es, respondió Dany, con la voz temblorosa por el nerviosismo y la timidez. Viserys le sujetó los pies con cuidado, asegurándose de que el fuego valirio no le hiciera daño, antes de finalmente dejar de preocuparse. Por alguna razón, Dany sintió una profunda timidez mientras Viserys le sostenía los pies. Príncipe, dijo la doncella de Dany, entrando en ese momento, algo sorprendida por la escena que tenía ante sí, pero sin decir nada. Príncipe, princesa, es hora de ponerse sus trajes de gala. En la celebración de la victoria, todos hablaban con entusiasmo del triunfo que había sacudido la tierra. Antes de la entrada de Viserys, los generales que habían luchado junto a él contra Drogo acapararon toda la atención. Entre ellos, Regis se yergue orgulloso, sabiendo que su lugar era bien merecido. Por supuesto, no mencionaría el cuerno del dragón. Esos mercenarios no valían nada. Su gracia y yo derrotamos a 50.000 Dothraki con solo 3.000 o 4.000 hombres. Alardeó Regis, con la voz cargada de orgullo. Suspiró dramáticamente. Desde la noche hasta el amanecer, nuestras ropas estuvieron empapadas de sangre. Su habitual inclinación por la exageración provocó que algunas de las damas de la nobleza jadearan y se taparan la boca con asombro, lo que llenó a Regis de una sensación de satisfacción sin precedentes. Shinei permanecía entre la multitud, intentando imaginar los peligros a los que Viserys debió enfrentarse para lograr semejante victoria. En cuanto hice mi movimiento, la cabeza de Drogo salió volando. Continuó Regis, deleitándose con su relato. ¿Así que Lord Regis mató a Drogo?, preguntó alguien, intrigado. Bueno, no exactamente, admitió Regis, sabiendo cuál era la línea entre alardear y mentir descaradamente. Lord Regis, he oído que el príncipe Viserys adquirió varias armaduras de acero valirio en Troyani. ¿Es cierto?, preguntó Yesos, con los ojos brillantes de deseo. Anhelaba tener una armadura de acero valirio. Alios, que estaba cerca, escuchaba atentamente. Sin Yesos esperaba que la noticia fuera cierta, Alios secretamente esperaba que no lo fuera. Al fin y al cabo, la escasez genera valor. Si todos tuvieran armadura de acero valirio, ¿cómo podría él presumir de la suya? No creo que Viserys deba celebrar una victoria tan pronto, interrumpió Robb con tono crítico. Todavía no es demasiado tarde para eliminar por completo a las fuerzas Dothraki restantes. En opinión de Robb, Viserys solo necesitaba un número limitado de tropas para aniquilar lo último de su fuerza. Solo así se podría erradicar por completo la amenaza. Debes recordar que, además de los Khals, los Dothraki cuentan con lo que podría llamarse una fuerza de reserva. Las Doshkalen de Vaes Dothrak. Aunque se trata simplemente de un grupo de viudas, ejercen una gran influencia entre los Dothraki. Sin duda, intervendrán para reemplazar a los Khals caídos y reunir a los supervivientes de su pueblo. Con el tiempo, incluso podrían formar un ejército. Para entonces, Viserys se enfrentará a un desafío aún mayor y pagará un precio mucho más alto. ¿Será que está pensando en el trono de hierro?, especuló Merys, intentando defender a Viserys.
Era evidente que se resistía a reconocer que semejante defecto o un afán de éxito pudiera existir en alguien a quien consideraba un joven impecable. Robb no lograba comprender del todo las intenciones de Viserys, pero intuía que debía tener un plan B. Sin embargo, los detalles de ese plan seguían siendo un misterio para él. Mellario, por otro lado, se sintió reconfortada al ofrecer la corona como regalo. En su mente, era solo cuestión de tiempo antes de que Viserys recuperara el trono de hierro. La idea de que su hija se convirtiera en reina la llenó de orgullo. Reflexionando sobre su decisión pasada de abandonar Lanza del Sol, recordó cómo Doran había querido dar a su hijo en adopción, una decisión que le había causado gran dolor. Ahora, con la familia Targaryen tan mermada, esperaba que su hija tuviera que soportar muchos partos para asegurar la sucesión. Mientras el grupo continuaba su conversación, el anuncio de un guardia resonó en el exterior. El príncipe regente Viserys Targaryen, la mano del rey Griff y la segunda mano del rey Daenerys Targaryen están aquí. Al ver entrar a Viserys y su séquito, los nobles en el salón del trono se apartaron, despejando la alfombra roja para permitirles el paso. Detrás del hombro izquierdo de Viserys estaba Connington, y detrás del derecho, Dany. Flanqueado por ellos y rodeado de guardias, Viserys se dirigió hacia el imponente trono. Una vez sentado, irradiaba un aura de autoridad, convirtiéndose en la figura más imponente del salón del trono. Strickland, uno de los generales de la Compañía Dorada, observaba atentamente a Viserys. ¿Quién se atrevería a llamarlo rey mendigo ahora? Strickland se sentía aliviado de no haber tomado ninguna medida drástica, al menos, todavía no. Sabía que si Cambronne y los demás delataban su complot, Viserys descubriría que Strickland los había incitado a aliarse con el Señor de los Caballos, y las consecuencias serían graves. En cuanto a Cambronne y sus cómplices, se posicionaron estratégicamente por todo el salón, con una coordinación perfecta. En silencio, esperaban el momento oportuno para prender el fuego. El plan era sencillo. Usarían una vela para encenderlo. Una vez consumida, la explosión los lanzaría a todos por los aires. Solo necesitaban escapar antes de que eso sucediera. El estandarte del dragón de 3 cabezas ondeaba en el aire inmóvil mientras Viserys comenzaba a hablar, su voz resonando por toda la sala. Señores, magos, príncipes, seres, somos los orgullosos vestigios de Valyria. El pueblo de Valyria gobernó en su día vastas tierras y cielos infinitos con magia y dragones. Pero hace siglos perdimos nuestra patria para siempre, y hace más de 100 años, los dragones que simbolizaban el último vestigio del orgullo de Valyria también desaparecieron. Los ambiciosos líderes Dothraki han llevado a sus ignorantes hordas a sembrar el caos en esta tierra. Para proteger a nuestro pueblo de la matanza de sus Arax, hemos alimentado repetidamente su insaciable hambre de oro, plata y grano. Pero yo, Viserys Targaryen, descendiente de los señores dragón, me he cansado de ello. El discurso de Viserys fue una declaración del propósito de la guerra. Como vencedor, la historia se escribiría a su favor. Sus palabras conmovieron a los veteranos comandantes alios yesos, llenándolos de un orgullo intenso, casi extático. Incluso Braavos, conocida como la hija bastarda de Valyria, sintió una profunda satisfacción, a pesar de haber sido fundada por esclavos que habían escapado de la explotación valyria. Pero para hombres como Cambronne, ninguna elocuencia podía distraerlos del peligro que se cernía bajo sus pies. 100 libras de fuego valirio, a punto de estallar. Tenían que escapar antes de que fuera demasiado tarde. La mirada de Cambronne se detuvo en la vela junto al trono del rey Viserys. Era su temporizador. Él, Tregar y los demás debían alejarse de la sala del trono y salir del palacio de Tyrosh antes de que la vela se consumiera por completo. Esta victoria es una victoria para todos nosotros, una victoria valiria. Exclamó Viserys, con la voz cargada de fervor pero firme. Venero notó la calma y la determinación en el tono de Viserys. ¿Has aceptado tu destino, Viserys? Bien, pensó. Tras concluir el discurso, el banquete dio comienzo oficialmente. Cambronne y sus cómplices intercambiaron unas breves palabras con los demás invitados antes de escabullirse uno a uno. Al mirar hacia atrás, hacia el salón del trono, Cambronne vio a Viserys y Daenerys disfrutando de la adulación de la multitud.
Aunque este lugar quede en ruinas, lo reconquistaré. Juró. Venero, al ver marcharse a Cambrón y a los demás, supo que era hora de irse también. Intercambió una mirada cómplice con Viserys antes de desaparecer tras la puerta. Uno a uno, las figuras influyentes del Salón del Trono fueron conducidas discretamente fuera de la sala. No solo los miembros del círculo íntimo de Viserys, sino también los demás nobles. Viserys no podía permitir que perecieran allí. Media hora después, el Salón del Trono, antes repleto de las personas más influyentes, estaba casi vacío. Solo quedaban Viserys y Daenerys. Ambos depositaron en el suelo los huevos de dragón, preparados con mucha antelación, e intercambiaron sonrisas. Hermano, 7 huevos de dragón. ¿Crees que podremos incubarlos todos? Preguntó Dany con entusiasmo. No lo sé, respondió Viserys en tono burlón. Vamos a incubarlos uno por uno. Dany se puso seria de repente y escondió la cabeza en los brazos de Viserys. Hermano, estarás bien, ¿verdad? Por supuesto. Mi magia de fuego es incluso más poderosa que la de Venero, le aseguró Viserys, aunque Dany no parecía convencida. Las lágrimas brotaron de sus ojos violetas. Hermano, Venero ya envió a alguien para avisarme. Dijo que eres Nissa Nissa, que los dragones son los enviados del Señor de la Luz y eso es maravilloso. Entonces debes ser Azor Ahai. ¿Qué te parece si llamamos a nuestros dragones Viserys el primero, Viserys el segundo y Viserys el tercero? La broma habitual de Viserys, que pretendía provocar risas, no tuvo el efecto esperado esta vez. En realidad, Viserys no estaba seguro de si el poder que había acumulado sería suficiente o si le serviría de algo. ¿Y si ser Nissa Nissa significa que tengo que morir? Se preguntó. Los dos hermanos se sentaron en los escalones frente al trono, igual que lo habían hecho en el patio cuando estaban a punto de partir de bravos. Dany apoyó la cabeza en su regazo. El salón ahora solo estaba iluminado por la luz de la luna. Lo único que Viserys no podía soportar dejar atrás era a Dany. «Recuerda matar a ese bastardo», murmuró Viserys con voz sombría. Mientras él y Dany estaban sentados juntos en la sala del trono, rezó en silencio. «Realmente no quiero morir. Sistema, bendíceme. Estos puntos de atributo que tanto me ha costado acumular deben ser útiles». Mientras tanto, Cambrón, Tregar y Cassius permanecían en la azotea, con la mirada fija en las defensas del palacio. Cada segundo se convertía en una eternidad. Los tres hombres estaban inmóviles como estatuas, sin intercambiar una sola palabra. «Viserys, vas a morir pronto», siseó Cambrón, con la mirada fija en la torre del reloj del palacio y los ojos llenos de una furia que rozaba la locura. Los cientos de kilos de fuego valirio no defraudaron. Llamas verdes estallaron, iluminando medio cielo y proyectando un brillo inquietante sobre sus rostros, como llamas fantasmales danzando en un cementerio. «Ja, ja. Viserys. Muere», rugió Cambrón, con la voz llena de una alegría salvaje. Los otros dos se unieron, con la risa distorsionada por el infierno. Un incendio forestal en Summeral, 100 años atrás, casi había aniquilado a la dinastía Targaryen. Ahora, lo habían vuelto a hacer, y la satisfacción era indescriptible. Dentro, Jessos estaba redactando un tratado cuando notó un extraño resplandor verde. ¿Eh? Bajó la mirada hacia su trabajo y enseguida se dio cuenta de que la luz venía del exterior. Es la sala del trono. «Viserys, Viserys», balbuceó Alios, con la voz temblorosa por la sorpresa. El documento en el que Jessos acababa de trabajar se le resbaló de las manos, cayendo al suelo como una hoja de otoño. Momentos antes, les había irritado que los hombres de Viserys los hubieran sacado a tomar algo. Ahora, sentían un inmenso alivio. Roth y Metis, que también habían estado a punto de ser expulsados del palacio, habían presentido que algo andaba mal mucho antes. Su estrecha relación con Viserys les había valido los primeros puestos en la evacuación. Cuando Roth se marchó, el salón del trono seguía repleto de gente, y Viserys y Dany aún permanecían dentro. Las llamas verdes que consumían el salón del trono eran, sin duda, parte de una conspiración. «Se acabó todo para los Targaryen», susurró alguien. «Hermano, ¿estarán bien el príncipe y los demás?».
Shinei apretó la mano de Feles, con la voz temblorosa por la preocupación. No, ese es el príncipe Viserys. Respondió Feles, aunque su voz delataba su incertidumbre. Había visto a Viserys en la sala del trono antes de marcharse. A pesar de sus garantías, se trataba de fuego valirio, una fuerza que conocía demasiado bien como Liceno. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante incendio, y mucho menos incubar dragones en medio de él? Que el difunto rey bendiga al príncipe, que el difunto rey bendiga a la princesa. Murmuró Connington desesperado, aferrándose con los dedos al marco de la ventana mientras observaba cómo el fuego valirio se propagaba y explotaba. Si Viserys fracasaba, la culpa recaería directamente sobre Connington. No había podido disuadir a Viserys de esta temeraria empresa, y ahora, una vez más, temía haber condenado a los Targaryen. Los rostros del viejo capitán, Dick, Jorah, Weber, Regis, Konoira y Shira estaban iluminados por una luz verde enfermiza. Todos estaban ansiosos, conscientes de que sin Viserys podrían estallar en una guerra civil, con viejos camaradas enfrentándose entre sí. Incluso el generalmente despreocupado Regis sudaba profusamente. Mientras tanto, en la sala del trono, Dany sujetaba con fuerza los 7 huevos de dragón, mientras las llamas verdes lamían a ella y a Viserys. Habiendo probado ya el fuego valirio, Dany no sentía ninguna molestia, pero Viserys, sentado con las piernas cruzadas frente a ella, sufría un dolor insoportable. Podía oler el acre aroma a carne quemada que emanaba de él. Cada centímetro del cuerpo de Viserys temblaba de dolor. «No me toques. Protege los huevos de dragón», exclamó Viserys con voz cortante al notar que Dany extendía la mano hacia él. Ella se detuvo a medio camino y la retiró rápidamente. Viserys abrió su panel de estado y observó con alarma cómo su valor de salud se desplomaba. En menos de un minuto, había bajado de 100 a un solo dígito. Asignó frenéticamente puntos de atributo gratuitos, pero por más rápido que hiciera clic, su salud fluctuaba peligrosamente entre 20 y 30. Fuego. Usa fuego suave. Pensó Viserys, recordando una broma macabra de su vida anterior. La ironía de su situación lo impactó profundamente. Tras lo que pareció una eternidad, Dany notó de repente algo extraño. Uno de los huevos de dragón que sostenía en brazos vibraba. «Hermano». El huevo de dragón comenzó, pero entonces sus ojos se abrieron de horror. Volutas de humo rojo se elevaban del cuerpo de Viserys, dirigiéndose hacia el huevo que sostenía. El humo era absorbido por las grietas de la cáscara. Clic, clic, clic y las grietas del huevo de dragón devoraban con avidez el humo rojo que emanaba de Viserys, abriéndose cada vez más. Dany sentía una conexión inexplicable con el huevo, como si éste extrajera energía tanto de ella como de Viserys. Grieta. La cabeza del primer dragón joven asomó a través del cascarón. Dany miró dentro del huevo, aliviada al ver que el pequeño dragón solo tenía una cabeza, aunque su cuerpo aún se estaba formando, pieza por pieza. Crack. 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 Una serie de crujidos resonaron mientras el joven dragón emergía. Pero el alivio de Dany se convirtió en horror al darse cuenta de que algunas de las pequeñas cabezas dentro del huevo estaban devorando a sus más débiles hermanos. Quiso compartir la noticia con Viserys, pero al volverse hacia él, se quedó paralizada por la impresión. Su cuerpo estaba completamente cubierto por una capa de ceniza oscura, su forma humana era casi irreconocible. A Dany se le llenaron los ojos de lágrimas, pero el intenso calor de las llamas circundantes la secó al instante. Con el corazón encogido, comprendió que ya no salía humo rojo del cuerpo de Viserys. En ese instante, un agudo grito rasgó el aire. El primer grito de un dragón joven en 100 años. Mientras Dany sostenía el huevo de dragón, notó que las llamas verdes a su alrededor convergían, vertiéndose en sus brazos. Los cuerpos de los 7 dragones jóvenes se formaban rápidamente, sus siluetas se definían con mayor precisión a cada segundo. Fuego y sangre, así el cuerpo del dragón se forja con llamas, murmuró Dany, observando con asombro cómo los jóvenes dragones, que ya no la necesitaban para sostener los huevos, comenzaban a trepar sobre ella. Una mezcla de sorpresa y tristeza inundó su corazón.
dragón plateado, dragón amarillo, dragón negro, dragón rojo, dragón verde, dragón azul. Algunos de los inquietos polluelos incluso intentaron robar las cáscaras de huevo de sus hermanos después de devorar las suyas. Ja, ja, ja. Danny notó que, entre los 7 dragones jóvenes, el de color amarillo brillante parecía un poco más grande que los demás. Supuso que había absorbido la mayor cantidad de sangre de Viserys. Exceptuando al dragón amarillo brillante, el tamaño de las crías parecía corresponderse con el orden en que Viserys había obtenido los huevos. El dragón verde, nacido del huevo azul adquirido en Braavos, era el segundo más grande. A continuación, nacieron los 3 dragones que habían salido de los huevos que les había regalado Illyrio. Los más pequeños eran el rojo y el azul, cada uno unos 5 centímetros más bajo que sus hermanos. Sin embargo, cada dragón tenía aproximadamente el tamaño de un gatito. «Hermano. Hermano», gritó Danny varias veces, pero no obtuvo respuesta. Comprendió que, aunque Viserys dominaba el fuego y tenía una resistencia excepcional al calor, ni siquiera él podía soportar la furia del fuego valirio. «Hermano, los dragones han eclosionado», susurró Danny, con la voz teñida de dolor y determinación. Sintió una inesperada oleada de poder, como si su dominio de la magia de fuego hubiera aumentado. La figura de Viserys aún era reconocible, pero parecía haber resistido el paso de los siglos. Sus rasgos se habían desvanecido, dejando solo una cáscara carbonizada, desprovista de vida. Danny comprendió de repente que la absorción de las llamas por parte de los jóvenes dragones había provocado que el fuego valirio disminuyera. Podía oír débilmente los sonidos de la gente luchando contra el fuego afuera. Su ropa había sido consumida por completo por las llamas, y los 7 jóvenes dragones se aferraban a ella, protegiéndola como una armadura viviente y vibrante de escamas. Tras una última mirada a Viserys, Danny agitó la mano y el fuego valirio a su alrededor comenzó a solidificarse a sus pies. Una escalera de llamas amarillo-verdosas empezó a tomar forma, ascendiendo hacia arriba. «Hermano, anunciaré la llegada de los dragones al mundo», exclamó. 10 pies, 20 pies, 50. Esta extraordinaria visión, como era de esperar, llamó la atención de los presentes. Una escalera de llamas que emergía del fuego. Era casi increíble. Sin embargo, Connington y los demás, familiarizados con las enseñanzas de los cantores de la luna y la magia del fuego, sabían que Viserys debía haberlo logrado. Era el único capaz de realizar una magia de fuego tan avanzada. Pronto, Regis, el viejo capitán, y otros se apresuraron a presenciar la escena. Nobles de otras ciudades libres también se congregaron rápidamente, atraídos por el espectáculo. Entonces, en lo alto de la escalera llameante, apareció una doncella de cabellos plateados, cuya presencia infundía asombro en todos los que la contemplaban. Cambronne se dio cuenta de que su plan había funcionado. Los nobles de las 9 ciudades libres que habían venido probablemente recuperarían la mayor parte de sus gastos. Incluso los miembros del Partido del Dragón de Viserys sufrirían grandes pérdidas. Tras los acontecimientos, se había creado un importante vacío de poder en Tyrosh, y potencialmente en todas las ciudades libres. Si lograban unir a los nobles que se oponían al gobierno de Lys, ejercerían un poder inmenso. Los 3 podrían volverse más poderosos que nunca. «Que los hombres de Strickland rodeen el palacio en Tyrosh», gritó Cambronne con entusiasmo a sus guardias. Gracias a la petición de Viserys de que se preparara un banquete, Cambronne había podido traer discretamente a algunos mercenarios de la Compañía Dorada. Strickland, siempre un amigo leal, había proporcionado 1000 hombres de la élite de la Compañía Dorada, una fuerza que representaba más de la mitad de su poderío militar. Strickland sabía que si Viserys sobrevivía, sin duda causaría problemas a la Compañía Dorada. Incluso si Viserys no buscaba venganza, otros explotarían el rencor entre ellos para avivar el conflicto. Muchos exiliados de Poniente en la Compañía Dorada aún esperaban que Viserys pudiera devolverlos a su tierra natal, lo que enfrentaría a Strickland con sus propios sargentos de armas. Viserys tenía que morir. Al ver las llamas verdes que se elevaban desde el Salón del Trono, Strickland exhaló profundamente. Se acercan los buenos tiempos de la Compañía Dorada, pensó.
O quizás, se acercan mis buenos tiempos. La fortuna de Viserys pronto sería suya. Era tarde, y a Cambrón, Tregar y Cassius no les preocupaban asuntos triviales como viajar por separado. Su prioridad ahora era aprovechar la situación y tomar el control del poder financiero, militar y político de Tirosh. Los tres compartieron un carruaje, que recorría a toda velocidad la carretera principal que el propio Viserys había mandado construir. El camino conducía directamente a las puertas del palacio. La explosión cerca del palacio ya había alertado a la mayor parte de la ciudad. Hoy, toda la ciudad de Tirosh celebraba la victoria, no solo el palacio real. Tras el anuncio de Viserys de una reducción de impuestos del 30% para el año, los tirosis, amantes de las fiestas, estaban eufóricos. Había carteles con descuentos en bebidas por todas partes, e incluso los bares habían rebajado los precios para los soldados que regresaban de la guerra. Pero el repentino y ominoso giro de los acontecimientos había sacudido a todos en su jolgorio. Los ciudadanos ahora estaban de pie en la calle principal, mirando con ansiedad hacia el palacio. ¡Dios mío! Es un incendio forestal, exclamaron algunos de los comerciantes y plebeyos más entendidos al reconocer las inconfundibles llamas verdes. «Podría ser, lluvia», murmuró alguien con esperanza. «No seas ridículo. No va a llover». Una sensación de pavor comenzó a apoderarse de la multitud. Muchos intentaron convencerse de que el joven gobernante, que valientemente los había liderado contra los Dothraki, no podía ser asesinado tan fácilmente. «Apártense. Dejen paso», gritó el mozo de cuadra de Cambrón al acercarse, pero las calles estaban abarrotadas de gente celebrando. La avenida principal, ahora el doble de ancha gracias a las mejoras de Viserys, seguía repleta de puestos de comerciantes, carros tirados por burros, carruajes y carretas de bueyes, lo que dificultaba y ralentizaba el avance. «Maldita sea, ¿qué estás haciendo?», gritó Cambrón al mozo de cuadra mientras el carruaje reducía la velocidad hasta casi detenerse. «Señor, las calles están completamente atascadas. No podemos pasar», respondió el novio con voz tensa. «Idiota. Usa las aceras», ladró Cambrón. En su mente, nada era más importante que llegar al palacio. No dudaría en pisotear a la gente común si eso significaba llegar más rápido. La implacable urgencia de Cambrón sorprendió tanto a Cassius como a Tregar, pero comprendieron lo que estaba en juego. Un golpe de estado era una carrera contra reloj, y cada segundo contaba. El carruaje avanzó a toda velocidad, atropellando a 7 u 8 personas antes de llegar finalmente a las puertas del palacio, donde los mercenarios de la Compañía Dorada ya habían comenzado su asalto. De repente, se produjo un alboroto entre los espectadores que se encontraban dentro del palacio. «Dragón. Es un dragón. Ser Mormont. Dick. ¿Lo ven? Es un dragón», gritó Regis, con la emoción rozando la histeria. «Lord Griff. Lady Shiera, miren. Es un dragón. Un dragón». Pero la multitud ignoró sus gritos, con la mirada fija en la increíble escena que tenían ante sí. Jóvenes dragones arrastrándose sobre el cuerpo carbonizado de Dany. Las escamas brillantes de los dragones reflejaban una deslumbrante gama de colores, haciendo que pareciera que Dany estuviera ataviada con la armadura más magnífica. Arrodillarse. Antes de que nadie pudiera comprender del todo lo que estaba sucediendo, Venero condujo a un grupo de sacerdotes rojos hacia adelante, inclinándose profundamente ante Dany. «Su gracia Daenerys Targaryen. Que reine por mucho tiempo y traiga la paz», exclamó Venero. En el fondo, Connington sabía que Viserys probablemente había muerto. De lo contrario, habría aparecido junto a Dany. Pero ahora no era momento de lamentarse. La prioridad inmediata era dejar claro que, con estos jóvenes dragones, Dany podía ocupar el lugar de Viserys como su líder. «Arrodíllense», ordenó Connington, y uno a uno, el viejo capitán, Feles, Dick y el resto de los miembros del grupo del dragón obedecieron. Anteriormente, Viserys se había ganado la lealtad de los nobles de las ciudades libres al capturar y ejecutar al Señor de los Caballos.
Ahora, Dani, con los 7 jóvenes dragones que había traído de las llamas, exigía su sincera reverencia. Ya fuera Viserys o Daenerys, a los nobles solo les importaba que pudieran liderar. Sin embargo, muchos aún sentían afecto por Viserys, y al ver a Dani emerger sola del infierno, una punzada de tristeza les acarició el corazón. A partir de hoy, ella es nuestra reina, su gracia. Susurró Flowers, hermano de la casa Tyrell. Aunque los pequeños dragones parecían diminutos y frágiles, vulnerables incluso a un solo golpe, Viserys les había dejado suficiente poder para protegerlos hasta que alcanzaran la edad adulta. A la larga, la fuerza de la casa Targaryen no haría más que crecer, y rápidamente. De repente, se produjo un nuevo revuelo en el exterior, como si alguien se estuviera preparando para lanzar un ataque contra el palacio. Mientras transportaba secretamente al ejército a Tyrosh, Strickland les mostró a los mercenarios de la Compañía Dorada retratos de cada miembro del grupo del dragón. Se ofrecía una generosa recompensa por traer sus cabezas, incluso si estaban muertos. En cuanto a Viserys y Dany, su captura era de máxima prioridad. Maldita sea, si no hubiera estado bromeando con Strickland en ese momento, habría ido con él, refunfuñó un sargento pelirrojo mientras observaba a los mercenarios instalar las largas escaleras. Su nombre era Tristan Rivers, un bastardo exiliado de las tierras de los ríos. ¿No dijo el tipo que llevaba el libro de contabilidad que Viserys y Daenerys podrían estar ya muertos? Respondió un mercenario más joven llamado John Mood, también originario de Poniente. En la Compañía Dorada, la mayoría de los oficiales de rango medio y superior provenían de Poniente. Esto se debía principalmente a que, para muchos criminales y bastardos exiliados de Poniente, la Compañía Dorada era la primera opción. Bitterstell, el fundador de la compañía, era también de Poniente, y esta conexión les brindaba un sentimiento de pertenencia. Tras la reciente victoria de Viserys sobre los Dothraki, muchos consideraron unirse a sus fuerzas, viéndolo como una oportunidad para regresar a Poniente. Con semejante poderío, Viserys era un firme aspirante al trono de hierro. Pero ahora, ese sueño parecía desvanecido. Habían participado en la ignición del fuego valirio. Cientos de kilos de este. Nadie podría haber sobrevivido a esa explosión. Lo único que deseaban ahora era terminar el trabajo, aunque la esperanza de volver a casa parecía más lejana que nunca. Qué raro, ¿por qué hay tantos guardias en el palacio? Jon se dio cuenta de repente de que algo no cuadraba. Cambronne les había dicho que había menos de 500 inmaculados en el palacio. Con la sala del trono aún en llamas, la mayoría de las tropas deberían haber estado combatiendo el fuego patrullando, dejando pocas para defender las murallas. Sin embargo, una lluvia de lanzas y flechas cayó sobre ellos, mucho más de lo que unos pocos cientos de soldados podrían haber reunido. Harían falta miles. De repente, los mercenarios de la Compañía Dorada sintieron un temblor bajo sus pies. Tristán, que era más alto, miró a lo lejos y vio una unidad de caballería materializarse sin previo aviso. «Maldita sea. Nos han tendido una emboscada», gritó. La repentina aparición de la caballería cortó por completo cualquier vía de escape para Cambronne y sus aliados. «Suelten sus armas. Ríndanse y no los mataremos», ordenó Kago, al mando de la caballería, mientras rodeaban a los mercenarios. Cambronne retrocedió ante las afiladas puntas de las lanzas, tropezando y cayendo sobre una carreta. Su mano rozó la rueda, sintiendo algo frío y húmedo. Sangre, dejada por el cochero que había atropellado a un peatón. Los soldados y oficiales de la Compañía Dorada fueron rápidamente detenidos. Cambronne, Tregar y los demás nobles sospechosos de conspirar contra el trono, junto con Strickland, fueron arrastrados hasta las ruinas del Salón del Trono. Allí encontraron a los miembros del Partido del Dragón y a los nobles de las 9 ciudades libres, todos esperando. La verdad ya había sido revelada, y el disgusto en sus rostros era inconfundible. Al darse cuenta de que ahora eran prisioneros, Tregar, quien había ideado el plan originalmente, comenzó a entrar en pánico, con el rostro pálido de miedo. «Príncipe Viserys. Todo esto fue obra de Cambronne, no mía. No tenía ni idea de lo que planeaba con el fuego valirio.
suplicó Tregar Ormoyen desesperadamente, cayendo de rodillas a pesar de no poder ver siquiera el rostro de Viserys. Al recorrer la sala con la mirada y comprobar que casi todos los nobles estaban ilesos, le asaltó una terrible constatación. Viserys lo había burlado, conduciéndolo paso a paso a una trampa. De repente, los tres hombres oyeron gritos extraños, diferentes a todo lo que podían reconocer. Tregar Ormoyen, por intentar asesinar al heredero del trono de hierro, protector de los 7 reinos, rey de los Ándalos y los primeros hombres, regente de Tyrosh, Viserys Targaryen, queda usted condenado a muerte por ley, entonó Connington solemnemente. Princesa. No. Renunciaré a todas mis posesiones, yo, Dracarys. La voz de Dany lo interrumpió, fría e inflexible. Los 7 dragones jóvenes que estaban detrás de ella abrieron sus fauces, arrojando finas llamaradas amarillas, no más gruesas que un dedo meñique. El fuego no era intenso, pero bastaba para prender la lujosa ropa de seda de Tregar. ¡Ah! Los gritos de Tregar llenaron la sala mientras las llamas lo envolvían, destrozando la determinación de Strickland y Cassius. Cassius, por contratar a los hombres sin rostro para asesinar al príncipe Viserys Targaryen, quedas condenado a muerte, continuó Connington. Dracarys. Repitió Dany, y los 7 jóvenes dragones volvieron a desatar sus serpientes de fuego, envolviendo a Cassius en llamas. Strickland, líder de la Compañía Dorada, por conspirar con Cambronne y Cassius para atacar el palacio, queda usted condenado a muerte. No. Princesa. Entregaré la Compañía Dorada, solo no, la voz de Strickland tembló de miedo. Tú fuiste quien llamó a mi hermano el Rey Mendigo, ¿verdad? La voz de Dany era gélida, el recuerdo de aquellos días difíciles aún estaba muy presente. Incluso después de abandonar Pentos, el título de Rey Mendigo había atormentado a Viserys, y Dany solo podía imaginar cómo la habrían llamado a ella. Princesa Mendiga. Desnúdenlo y dejen que todos lo vean suplicar, ordenó Dany con tono implacable. Quería vengarse de Viserys. Mientras los gritos de Strickland resonaban en el pasillo, el rostro de Cambronne se transformó en una máscara de desesperación y locura. Connington comenzó a hablar, pero Cambronne lo interrumpió. ¿Dónde está Viserys? Exigió Cambronne, recorriendo la habitación con la mirada frenéticamente. Está muerto, no. Ja 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 ja. He matado a un señor dragón. A un verdadero señor dragón. La risa de Cambronne era descontrolada, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Dracarys. Resonó una voz. Esta vez, no era la de Dany. 7 llamas brotaron, convirtiendo a Cambronne en una antorcha viviente. Pero a diferencia de los demás, Cambronne no se retorció ni gritó. En cambio, se quedó mirando fijamente la fuente de la voz, como si hubiera visto un fantasma. Los demás siguieron su mirada y se quedaron paralizados por la sorpresa. De entre las sombras, detrás de Dany, emergió una figura. Una silueta humanoide, ennegrecida y calva, como sacada de una pesadilla. A primera vista, parecía un sospechoso en la escena de un crimen. Esto, ¿cómo? Nissa no tiene que morir, murmuró Cambronne, su voz desvaneciéndose por la incredulidad mientras las llamas lo consumían. Final del capítulo.